victorias. No estamos preparados para ciertas libertades. ¿Por qué? Dios entiende dentro de su mente infinita, dentro de su omnisciencia, que si esas circunstancias se nos fueran quitadas, nosotros no tendríamos ese empuje externo para buscar a Dios. Hay personas que buscan a Dios con fuerza. Hay personas que buscan a Dios de manera apasionada, pero están buscando a Dios de manera apasionada por las distintas batallas que están enfrentando, por las distintas circunstancias adversas que están enfrentando. De manera que automáticamente esas circunstancias, esas batallas se les sean quitadas si no ha sido formado todavía el carácter que ellos necesitan para buscar a Dios sin que haya una fuerza externa que los empuje. Lamentablemente, ciertas libertades los llevarían a alejarse de Dios. En este ministerio de liberación que por la misericordia de Dios presidimos, nos hemos encontrado con muchas personas que después de haber recibido una gran liberación, después de haber pasado por un proceso de liberación, se han apartado de Dios, se han apartado de nuestro Señor Jesucristo. Y uno cuestiona y dice, pero ¿cómo es posible que una persona que haya recibido una liberación tan dramática, cómo es posible que una persona haya experimentado una influencia demoníaca real, que han experimentado el confronte de los demonios, su influencia literalmente? ¿Cómo es posible que después de haber pasado por un proceso de liberación se hayan apartado de Jesucristo? Y aunque pareciera extraño, lo que llevaba a que ciertas personas se acercaran a Dios con ímpetu, con pasión, con determinación, era la batalla que estaban enfrentando. Automáticamente esa batalla se les fue quitada, esa libertad se convirtió en un peligro para ellos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con los tuyos, con todo lo que está bajo tu autoridad en este maravilloso día. Damos gracias al Eterno por el alto privilegio que nos da, en primer lugar, de poder estar vivos, en segundo lugar, de poder llegar hasta sus hogares a través de este segmento, a través de este espacio, Ministerio de Liberación, Directriz Divina. Hoy queremos tratar un tema bien interesante y yo sé que a muchos les va a gustar este tema porque le va a aclarar algunos puntos que tal vez no logran entender con relación a lo que tiene que ver con el propósito de Dios en sus vidas. El tema que vamos a tratar hoy es con relación a el peligro de la libertad y de alguna manera u otra los beneficios que tienen los ataques espirituales. Porque tal vez dentro de tu mente y de tu corazón creerás que los ataques espirituales no tienen ningún beneficio. Pero vengo a decirte todo lo contrario. Sí, los ataques espirituales tienen ciertos beneficios, los cuales vamos a tratarlos en este hermoso día. Vamos a tratar algunos de esos beneficios en el día de hoy. Para iniciar, vamos a irnos a las Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Salmos 46, verso 1 en adelante. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicen así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. El peligro de la libertad y de qué manera pudieran beneficiarnos a nosotros los ataques espirituales. Cuando nosotros analizamos las Escrituras, nos damos cuenta que muchas de las personas que se acercaron a Jesucristo lo hicieron por una determinada necesidad, por una determinada problemática que los estaba aquejando. Y esta problemática, esta situación difícil, de alguna manera u otra los impulsó hacia el Maestro. Y cabe resaltar que muchos de nosotros que estamos sirviéndole al Señor, de alguna manera u otra, una de las características
o una de las cosas que nos impulsan a buscar a Dios son las batallas, las dificultades, las problemáticas. Hay personas que tienen muchos años, mucho tiempo experimentando una circunstancia adversa, una batalla X o Y, y ellos todavía ven que no han podido superar esa situación, o han notado como que Dios no les ha dado la victoria con relación a un punto específico de sus vidas. Si bien es cierto que Dios es poderoso para libertarnos cualquiera que sea la circunstancia que estemos experimentando, no es menos cierto que a veces nosotros no estamos preparados para ciertas victorias, no estamos preparados para ciertas libertades. ¿Por qué? Dios entiende dentro de su mente infinita, dentro de su omnisciencia, que si esas circunstancias se nos fueran quitadas, nosotros no tendríamos ese empuje externo para buscar a Dios. Hay personas que buscan a Dios con fuerza. Hay personas que buscan a Dios de manera apasionada. Pero están buscando a Dios de manera apasionada por las distintas batallas que están enfrentando, por las distintas circunstancias adversas que están enfrentando. De manera que automáticamente esas circunstancias, esas batallas se les sean quitadas si no ha sido formado todavía el carácter que ellos necesitan para buscar a Dios sin que haya una fuerza externa que los empuje. Lamentablemente, ciertas libertades los llevarían a alejarse de Dios. En este ministerio de liberación que por la misericordia de Dios presidimos, nos hemos encontrado con muchas personas que después de haber recibido una gran liberación, después de haber pasado por un proceso de liberación, se han apartado de Dios, se han apartado de nuestro Señor Jesucristo. Y uno cuestiona y dice, pero ¿cómo es posible que una persona que haya recibido una liberación tan dramática, cómo es posible que una persona haya experimentado una influencia demoníaca real, que han experimentado el confronte de los demonios, su influencia literalmente? ¿Cómo es posible que después de haber pasado por un proceso de liberación se hayan apartado de Jesucristo? Y aunque pareciera extraño, lo que llevaba a que ciertas personas se acercaran a Dios con ímpetu, con pasión, con determinación, era la batalla que estaban enfrentando. Automáticamente esa batalla se les fue quitada, esa libertad se convirtió en un peligro para ellos. Y hay muchas personas que tal vez no entienden el por qué Dios los mantiene, los retiene todavía en una determinada circunstancia y no les permite salir de ella. Lo que pasa es que posiblemente tú no estás percibiendo que Dios está buscando crear un carácter en ti, para que tú no necesites una fuerza externa que te empuje hacia Él, sino que el propio carácter que ha sido formado por medio del proceso formativo del Espíritu, Él es el que te lleve a buscar a Dios. Cuando nosotros analizamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 1, dice textualmente que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oiga lo que dice, que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está en manos de tutores y de curadores hasta el día señalado por el Padre. El apóstol Pablo está diciendo que independientemente de que el heredero sea dueño de todo, no hay diferencia entre un esclavo y él. ¿Por qué no hay diferencia? Porque el esclavo no tiene acceso a la herencia. El esclavo no tiene acceso a la herencia. Y él dice que un heredero niño es igual que un esclavo. No tienen acceso a la herencia ambos. ¿Qué implica esto? Que el heredero, cuando es niño, tiene que pasar por un proceso de formación. Tiene que madurar, tiene que crecer para poder tener acceso a la herencia. Y es esto lo que estamos tratando de hacerte entender en este día. Que hay cosas que Dios sabe que te pertenecen porque Él te las otorgó en Cristo. Hay ciertas libertades, hay ciertos privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios, que el Eterno no nos da acceso a eso porque Él nota que todavía somos inmaduros. Y por cuanto Él entiende que somos inmaduros, tenemos que estar envueltos en ciertas circunstancias hasta que el carácter que Dios busca de nosotros esté formado y así podamos tener acceso a la herencia que el Eterno nos tiene. Entonces,
esta es la dinámica que Dios tiene con muchos de nosotros. A unos se les hará más difícil, a otros se les hará más fácil, dependiendo del grado de conciencia que haya adquirido cada persona. La clave para salir de ciertos procesos, la clave para salir de ciertas atmósferas, ciertas esferas, no tiene que ver con las lágrimas. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo llorando, pasamos mucho tiempo lamentándonos, pasamos mucho tiempo quejándonos y consideramos que esa es la salida de ciertas circunstancias que nos llegan en la vida. Y lamentablemente esa no es. Pasaremos toda la existencia llorando y Dios no se moverá. Lo que va a llevar a que Dios te saque de ciertos procesos, lo que va a llevar a que Dios te promueva, es el nivel de conciencia que tú hayas adquirido en la estación en la que Dios te ha permitido vivir. Hasta que tú no adquieras el nivel de conciencia que Dios quiere, que Dios exige que tú tengas, lamentablemente te quedarás en ese espacio encerrado y limitado. Hay ciertas libertades que el Señor no nos las va a dar. ¿Por qué? Porque no tenemos el grado de conciencia adecuado para poder salir de este proceso. Porque si se nos diese libertad sin que el carácter, vuelvo y repito, que Dios determina que nosotros tengamos, no ha sido formado, lamentablemente no seremos removidos de esa situación. O esa situación no será removida de nuestras vidas. Entonces, muchos de nosotros tenemos circunstancias adversas. Muchos de nosotros enfrentamos ataques espirituales constantemente. Hay personas que constantemente viven siendo atacadas espiritualmente. En la noche, en la tarde, en la mañana, a cualquier hora son atacados. Y ellos tal vez pensarán, bueno, ¿y será que ese es el estilo de vida que tiene que vivir un cristiano? ¿Y será que soy yo solo que experimento eso? Y llegan muchos cuestionamientos, muchas preguntas a su mente. ¿Por qué tantos ataques? ¿Por qué tantas batallas? ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? Y yo quiero que usted entienda algo en este hermoso día. Hay dos ADNs en la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene dos ADNs. Hay un ADN natural, normal. Hay un ADN que es normal, que es el que determina nuestros rasgos físicos, nuestras fracciones físicas y todo lo que puede verse de manera externa. Pero hay un ADN que es espiritual. Un ADN físico y un ADN que es espiritual. Y ese ADN necesita ser decodificado por Dios. Y el Señor ha programado ciertos escenarios para poder decodificar el ADN que Él nos ha implantado en nuestro espíritu. Y Dios tiene muchos mecanismos. Uno de los mecanismos, el cual es utilizado por Dios para decodificar ese ADN que está en nuestro espíritu, es su presencia. O sea, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hay ciertos aspectos de nuestra vida que el tiempo de estadía que tengamos en la presencia de Dios nos va a servir para decodificar parte de ese ADN. ¿Qué implica eso? Que a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, a medida que nosotros nos vamos relacionando con Él, a medida en que nosotros podemos estar en su presencia, hay ciertas características de nuestra vida que nosotros no conocemos, que no sabemos que están ahí. Pero cuando nos exponemos a la presencia de Dios, estando allí en ese lugar de intimidad, Dios se encarga de decodificar ciertas áreas de nuestra naturaleza. Y es por eso que notamos en el libro del profeta Jeremías capítulo 1 versículo 5 en adelante, en donde Dios se le revela al profeta Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Luego Jeremías responde: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y Dios le dice: no digas que tú eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y todo lo que yo te diga que hagas, eso tú vas a hacer. Pero es importante resaltar lo que Dios le dice a Jeremías: antes que te formase.
Note, Dios no le dice a Jeremías antes que te formaras, dándole la formación de Jeremías o atribuyéndoselo al azar. Dios le dice antes que te formase. ¿Qué implica? Que Dios le está diciendo a Jeremías, el que te formé fui yo. El que te hice fui yo. ¿Qué está diciéndole Dios a Jeremías con esto? Tú no te formaste al azar. Tú no te hiciste tú mismo, no, yo te formé. Y como yo te formé, yo coloqué características en ti que solamente conozco yo. Yo coloqué características en ti que solamente yo las conozco. Y como yo las conozco, yo te estoy diciendo que tú vas a hacer lo que yo te estoy enviando. Porque yo te separé antes de que tú nacieras. Ya yo te había separado. Ya yo te había asignado como profeta a las naciones. Estando en la presencia de Dios, Jeremías pudo conocer ciertas características de su vida que él no conocía. Ciertas cosas de él que no sabía. Entonces, una persona que esté distante, una persona que esté lejos de la presencia de Dios, no hay forma de que pueda conocer ciertas características de su naturaleza. Y es por esto que la Biblia dice textualmente en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos del libro de Éxodo, me parece que en el capítulo 3, que mientras Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, estaba en el desierto. Y dice que de repente él vio una zarza que empezó a arder, pero él notó que la zarza no se consumía. Y eso lo llamó la atención y él decidió acercarse. Y cuando él se acercó, entonces Dios lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le dijo, heme aquí. Entonces Dios le dio la asignación que ya él había determinado sobre Moisés. ¿Qué implica? Que si Moisés no se acerca a la presencia, él no hubiese podido conocer aquella asignación que Dios tenía preparada para él. Hay asignaciones, hay cosas que Dios no te las va a decir por medio de nadie. Hay ciertos propósitos que Dios no te lo va a hacer saber por medio de nadie, por ningún profeta, ni por ningún ungido. Hay cosas que Dios te la quiere decir de manera personal a ti. Hay cosas que Dios quiere que las conozcas tú mismo, directamente en su presencia. Entonces, su presencia es uno de los elementos que Dios utiliza para decodificar esa esencia que está en nosotros, ese ADN espiritual que fue colocado por Dios. Pero aparte de la presencia de Dios, tenemos que entender que Dios no lo va a descifrar todo. Hay otro elemento que Dios utiliza para decodificar ese ADN que está en nuestro interior. Y ese otro elemento son las adversidades, son las circunstancias adversas, son los confrontes, las batallas en el que Dios nos permite estar, que van a llevar a que ciertas áreas de nuestra naturaleza se activen y despierten, que de otro modo no pudiera ser. Entonces, a través de cada uno de esos ataques que Dios está permitiendo que las tinieblas te hagan, a través de cada una de esas confrontaciones que el Eterno está permitiendo que los demonios te hagan, Dios está buscando activar algo que Él sabe que está ahí. Dios está buscando decodificar algo que Dios sabe que está ahí codificado en tu interior. Dios no está inventando contigo. Él sabe lo que colocó. Él sabe lo que puso. Y Él ha permitido que ciertas entidades específicas te ataquen. Él ha permitido que ciertas entidades demoníacas específicas te confronten. Él sabe por qué lo está permitiendo. Dios sabe que no es para destruirte. Y Él sabe que no será destruido. Él sabe con el objetivo que ha permitido que tú seas confrontado. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Podemos notar que cuando el padre de David, Isaí, envía a David a que le averigüe cómo están sus hijos, por cuanto ellos, los hijos mayores de Isaí, hermanos de David, habían ido a la guerra. Y Isaí, preocupado, envió a David a averiguar de la situación de ellos. Y cuando ya David llegó al terreno, al campo de batalla, dice la palabra del Señor que Goliat, que ya llevaba 39 días vociferando y retando al pueblo de Israel, ese era el día 40.
Y dice que como de costumbre él se levantó y empezó a retar e injuriar a los hombres que allí estaban. Y dice la palabra del Señor que cuando David escuchó la voz del paladín, algo se activó en David. Algo fue activado en el espíritu de David. Y dijo: ¿quién es este incircunciso que está injuriando a los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es este incircunciso? Bendita sea la gloria de Dios. Y David se activó y dijo: yo lo voy a enfrentar. Yo me voy a enfrentar a él. Y dice que Eliab, su hermano mayor, lo resiste. Luego él es llevado donde Saúl, a la presencia del rey. Y el rey le dijo: tú no vas a poder con él. Él es un hombre que es guerrero desde su juventud. Este hombre ha echado los dientes en la guerra. Tú nunca has tomado una espada. Tú nunca has estado en el campo de batalla. Este hombre es más alto, es más fuerte que tú. Tú no vas a poder con él. Y David le dijo: hay algo que tú no conoces de mí, oh rey. Oh, gloria al Señor. Hay algo que tú no conoces de mí, oh rey. Y yo quiero que tú sepas algo. Yo soy pastor de ovejas. Y yo apaciento las ovejas de mi padre. Y han venido alimañas, han venido fieras a intentar matar a una de mis ovejas. Y cuando sea un lobo o un oso viene y la toma, yo se la arrebato de la boca. Y si ese oso o ese león me confronta, yo automáticamente me abalanzo encima y lo mato. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como Dios me ha dado victoria con el oso, con el león, así también me la dará con ese Goliat, con ese paladín que está retando a los escuadrones del Dios vivo. Es importante que usted entienda que David nunca había estado en un campo de batalla. No hay registros bíblicos que señalen que David se haya enfrentado con algún hombre en alguna ocasión. Nunca lo había hecho. Y mucho menos con un enemigo del estirpe de Goliat. Nunca. Todos los hombres de guerra experimentados en batallas que estaban allí le tenían miedo a Goliat. Y aunque David nunca se había enfrentado con un enemigo similar, algo dentro de su interior se activó. Algo dentro de su interior se sacudió. Y yo vengo a decirle a alguien en este hermoso día que lo que Dios está permitiendo que te confronte, que lo que Dios está permitiendo que te haga la guerra, que lo que Dios está permitiendo que te resista, es porque Dios sabe que va a decodificar el ADN que colocó en tu interior. Hello, Dios no te está permitiendo esta confrontación para que te destruya. Dios está permitiendo esta confrontación para que descifre tu ADN. Shebakata rabasheta rabakai. Shama. Dios sabe que ese es el paladín que tú necesitas. Dios sabe que esa es la circunstancia que tú necesitas. Dios sabe que ese es el confronte que tú necesitas. Hay un beneficio en ese ataque, aunque tú no lo estás notando. Hay un beneficio en esa batalla, aunque tú no lo estás vislumbrando. Esa batalla fue la que Dios diseñó para sacar al león, para sacar a la leona que Él ha colocado dentro de tu interior. Es necesario que tú lo entiendas. Esa batalla, ese ataque tiene un beneficio, aunque tú no lo estás viendo. Dios no está inventando contigo. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que colocó dentro de ti. Él lo sabe. Y estas circunstancias, estas batallas, estos paladines que te están enfrentando tienen un objetivo. Y créeme, no es el de destruirte. Cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que cuando David está ante la presencia de Saúl y Saúl le pone la negativa, David utiliza un argumento. Y el argumento que utilizó David fue: ya yo me he enfrentado a fieras. Ya yo he enfrentado fieras y he salido airoso y he salido victorioso. Esta vez no será la excepción. ¿Qué es lo que te quiero dejar yo con esto?
que las victorias pasadas que David tuvo lo calificaban para enfrentar victorias presentes. Si tú permaneces huyendo de las victorias presentes, si tú permaneces huyendo de las batallas presentes, huirás de las batallas futuras. Siempre. No hay forma de que tú puedas tener una victoria mañana si andas huyendo hoy. Entonces, David le está diciendo a Saúl: ya yo enfrenté fieras y Dios me otorgó la victoria. Esta batalla no es la excepción. También con el mismo Dios que ha estado conmigo, yo venceré. Entonces, hay un ADN dentro de nosotros. Hay una naturaleza oculta. Y esa naturaleza oculta, la presencia de Dios decodifica una parte de esa naturaleza. Pero los confrontes, las batallas, las circunstancias adversas, las tormentas, están encargadas de decodificar otra parte. Entonces, uno de los beneficios de las batallas, uno de los beneficios de los ataques espirituales son decodificar una parte de ti que tú desconoces. Ese es uno de sus propósitos. Propósito número 2, exponer la naturaleza del enemigo. A través de los ataques que tú estás experimentando, tal vez porque estás ofuscado, tal vez porque estás turbada, tal vez porque no estás entendiendo la idea de Dios, te estás perdiendo una gran enseñanza. No estás pudiendo aprender las artimañas del enemigo. Y esa es una de las segundas razones por las cuales Dios permite la batalla. ¿Cuál? Que tú puedas conocer al enemigo, que tú puedas conocer cómo se maneja, que tú puedas conocer sus acciones, sus actividades, que tú las puedas conocer. Que de otra manera, si él no acciona, no pudieras conocerlas. O sea, número 1, el objetivo es poder decodificar una naturaleza oculta. Número 2, exponer las artimañas del enemigo. Número 3, darte a conocer cosas de Dios que tú no conoces. Permitirte conocer cosas de Dios que tú no conoces. Curiosamente, el pueblo de Israel duró un aproximado de 40 años en el desierto. En esos 40 años, Dios le dijo a ellos: yo quiero que ustedes observen algunas cosas que ustedes no le han prestado atención. Una de las cosas que yo quiero que ustedes observen es que el calzado de ustedes no se ha desgastado en este desierto. Número 2, la ropa que ustedes tienen no se ha desgastado sobre ustedes en el desierto. Número 3, ustedes son cientos de miles y yo los alimento diario. El alimento que Dios le daba a ellos era el maná. Cuando ellos pisaron la tierra prometida, el maná cesó. ¿Qué significa eso? Que la tierra prometida no está codificada o no está diseñada para que tú conozcas a Dios. La tierra prometida no está diseñada para que Dios se te revele. El lugar que está diseñado para que tú conozcas a Dios, el lugar que está diseñado para revelarte a Dios es el desierto. Ese es el lugar que Dios diseñó para que tú lo conozcas. La tierra prometida no está diseñada para eso. Toda la gloria de Dios se va a limitar. O sea, la gloria de Dios se va a limitar automáticamente tú pises la tierra prometida. El lugar que está diseñado para que tú puedas ver la gloria de Dios se llama el desierto. Y yo me imagino que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. La Biblia dice que el apóstol Pablo, me parece, la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice que le oró a Dios 3 veces por una situación. Y la oración era la siguiente: quítame este aguijón, quítame esta batalla, quítame esta guerra. El apóstol Pablo ora una vez y Dios no le hace caso. Oró la segunda vez y Dios no le respondió. Oró la tercera vez y el Señor se le manifiesta y le dice: ¿qué es lo que tú quieres?
El apóstol Pablo le dice, yo quiero que tú me quites este aguijón. Y yo me imagino que Jesús le dijo al apóstol, tú ves que cuando tú ministras los paralíticos se levantan, ¿verdad? Sí. Tú ves que cuando tú ministras los muertos resucitan, ¿verdad? Sí. Los ciegos ven, ¿cierto? Sí. Los sordos oyen. Sí. Tú notas que cuando tú ministras hay manifestaciones. De hecho, tú oras por los lienzos y los envías y la gente es libertada, ¿cierto? Sí. La razón por la que todo eso pasa es por ese aguijón. O sea, si yo te quito el aguijón, tú estás menospreciando la gloria. Y hay muchas personas que están menospreciando la manifestación de Dios en su vida. Y la razón por la que están menospreciando la manifestación de Dios en su vida es porque están despreciando el elemento que se va a convertir en la base para que esa gloria se manifieste. Entonces, quieres huir de la circunstancia, quieres huir de las batallas, le estás dando la espalda al camino que Dios diseñó para manifestarte su gloria, mas sin embargo tú le exiges a Dios que la quiere ver. ¿Cómo es posible que tú le exijas a Dios que quieres ver su gloria si los elementos que Dios ha diseñado para que tú la veas, estás huyendo de ellos, estás corriendo de ellos, estás renegando de ellos? Si reniegas de las circunstancias, si reniegas del camino, también estás renegando del Dios de la gloria. Estás renegando de la gloria de Dios. Yo vengo a hablarle a mucha gente que se va a sorprender. Se va a sorprender porque Dios los va a dejar tranquilos. Se van a sorprender porque Dios no los va a inquietar. Se van a sorprender porque Dios los va a dejar en paz. Y pobre de ti cuando Dios te deje en paz. Pobre de ti porque tu ministerio no llegará a ser lo que tiene que ser. Pobre de ti porque el diseño que Dios preparó para ti no llegará a su plenitud. Pobre de ti porque el destino profético al cual Dios te ha señalado no lo alcanzarás. Dios te dejará tranquilo. Tú quieres que Dios te deje tranquila, Dios te dejará tranquilo. Tú quieres que Dios te deje tranquila, Dios te dejará tranquila. No hay problema, Dios no te importunará, Dios te dejará en paz. Pero prepárate, porque el día del juicio Dios te va a llamar a cuenta. El día del juicio Dios te va a reclamar el por qué no cumpliste con el destino que Él señaló para ti. ¿Tú quieres que Dios te deje en paz? Él lo hará, te dejará en paz. Pero lo vas a lamentar. Porque eso que tú ves que aparentemente está diseñado para destruirte es todo lo contrario. Está diseñado para darte vida, para llevarte a alcanzar la plenitud de Dios en tu vida, para llevarte a entrar en nuevos niveles, en un nivel de conciencia diferente, conectarte con esferas que tú no conoces. Que tú no conoces. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí tu hijo, he aquí tu hija, Dios, que tiene en su corazón y en su mente desertar, que tiene en su corazón y en su mente tirar la toalla, porque no entiende tu propósito. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de tu hijo, ten misericordia de tu hija. Padre, ayúdale a entender que todo esto tiene un propósito y una razón de ser. Señor, en el nombre de Jesús, de que antes de que desistan, antes de que tiren la toalla, Padre, puedas tú iluminarles, Señor. En el nombre de Jesús. No tires la toalla, no desistas, no sueltes, que todo esto tiene un beneficio aunque tú no se lo estés viendo. La paz del Señor Jesucristo te cubre en este día.